Miércoles 22 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE precisa que organizaciones políticas en proceso de inscripción pueden participar en elecciones internas para el 2022. En evento de la selva destacan valor estratégico del canal del JNE con miras a elecciones del próximo año. OMPE sancionará a 50 excandidatos por no presentar información financiera de comicios del 2018. Por contar con una orden de prisión preventiva, JNE suspendió a Elmer Cáceres como gobernador regional de Arequipa. Les contamos que las organizaciones políticas en proceso de inscripción pueden participar en elecciones internas con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones. En las elecciones internas que se realizarán en mayo próximo, con miras a las elecciones regionales y municipales, pueden participar las organizaciones políticas inscritas y aquellas que se encuentren en proceso de inscripción. Según precisa el JNE, las organizaciones tienen que haber pedido su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas hasta el 5 de enero del 2022. Asimismo, en caso deseen presentar padrones de afiliados para las elecciones internas, deben hacerlo de manera física y no virtual hasta la misma fecha. Tampoco se podrá realizar trámites de actualización de comités provinciales de manera virtual, pues este se realiza presentando documentación física. De otro lado, las organizaciones políticas deben efectuar la convocatoria a sus elecciones internas entre el 15 y 22 de enero. Los resultados deberán ser publicados como máximo hasta el 7 de junio por parte de la OMPE. Por último, el JNE enfatiza que solo podrán participar en las elecciones regionales y municipales con fórmulas y listas de candidatos las organizaciones políticas que logren su inscripción hasta el 14 de junio del 2022. Y debido a que cuenta con una orden de prisión preventiva, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió a Elmer Cáceres de su cargo de gobernador regional de Arequipa. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suspendió a Elmer Cáceres Yica en el cargo de gobernador regional de Arequipa. La razón, contar con orden de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal y contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo y pasivo en agravio del Estado. En ese sentido, dejó sin efecto la credencial otorgada a Cáceres Yica y convocó en su reemplazo a la vicegobernadora Kimberly Kaylee Gutiérrez Canahuire, formalizando así su cargo en tanto se resuelva la situación jurídica del suspendido gobernador. Cabe destacar que el sexto juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por 24 meses, solicitado por el Ministerio Público en contra de Cáceres Yica y de 2 consejeros regionales por los cargos antes mencionados. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones considera legítimo que en caso de contar con la documentación remitida por el órgano judicial, se declare en única y definitiva instancia jurisdiccional la suspensión de una autoridad regional y se convoque de manera provisional a la nueva autoridad regional. Se resalta que la suspensión de autoridades regionales tiene la finalidad constitucional y legítima de garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la gestión regional. Bien, cambiamos el tono de la información. Ante anunciantes, productoras y medios regionales de toda la selva peruana, se resaltó el valor estratégico del canal del Jurado Nacional de Elecciones con miras a los comicios regionales y municipales del 2022. Esto fue durante la preventa del canal Auténtica TV de Moyobamba. Desde el corazón de la selva peruana, en Moyobamba, el canal Auténtica TV destacó en su preventa 2022 el importante papel informativo que cumplirá el canal del Jurado Nacional de Elecciones con miras a las elecciones municipales y regionales del próximo año.
Una de las partes fundamentales de nuestra programación va a ser, evidentemente, dar cobertura a los hechos electorales para que ustedes, nuestros televidentes, nuestros auspiciadores, nuestros empresarios y además todos electores, conozcamos de fuentes confiables la mayor cantidad de propuestas y sobre ellas podamos sacar la mejor conclusión y elegir a la persona que nos parezca indicada. Pero esto se complementa, como ya bien decíamos, con la alianza estratégica que Auténtica TV tiene ya más de un año con el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Conservar ello ha sido realmente un compromiso grande, responsable y dedicado. El video que vamos a observar ha sido enviado por el director general del canal del Jurado, que es el periodista Armando Ábalos. Escuchemos. Reciban un cordial saludo del canal del Jurado Nacional de Elecciones, todos los amigos de nuestro canal aliado Auténtica TV de Moyobamba, quienes están realizando la preventa de su programación para el año 2022 y nos complace a nosotros como ente electoral anunciar que también nos sumamos a la parrilla informativa de nuestro canal aliado para el próximo año, donde se desarrollarán las elecciones tan importantes como las elecciones regionales y municipales. Para ello hemos preparado 3 programas que se estrenarán en el canal Auténtica TV, como son Guía Electoral, donde a través de especialistas del ente electoral daremos a conocer y orientar a la ciudadanía sobre los diversos procesos y servicios que da el ente electoral en el marco de un proceso electoral como son las elecciones regionales y municipales. Conoce a tu candidato, un programa donde daremos cabida a la mayor cantidad posible de candidatos en los niveles distritales y municipales para que la gente pueda conocer sus hojas de vida, pueda conocer un poco de sus propuestas. Y el tercer programa es Usted Elige, donde vamos a dar cabida también a los candidatos a nivel regional y provincial. Con estos 3 programas queremos cubrir un poco las expectativas de dar a conocer las propuestas de los candidatos en todo el país. A ellos se sumarán nuestros programas emblemáticos como son el noticiero JN Noticias de lunes a viernes y también el noticiero de fin de semana JN Regional. Los esperamos para el próximo año 2002 a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones y nuestro canal aliado Auténtica TV. Desde el canal del Jurado Nacional de Elecciones reciban los mejores parabienes y el deseo de continuar trabajando juntos y seguir progresando juntos para este año 2022 en su parrilla informativa. Así que un abrazo desde aquí Lima a todos los amigos de Auténtica TV. Esa es la propuesta sólida que ofrecemos en el importante evento donde se dieron cita productoras de toda la selva peruana, empresarios, anunciantes y directores de medios regionales, se promocionó la alianza que el Jurado Nacional de Elecciones y Auténtica TV tendrán para mejorar la cobertura y difusión de las propuestas programáticas de candidatos. Vota Perú 2022 será la más grande plataforma electoral en la región San Martín. Plataforma que se complementa con nuestra importante y exclusiva alianza estratégica con el canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, JNTV, con quienes seguiremos trabajando para informar sobre los comicios regionales y municipales 2022. Los candidatos tendrán la oportunidad de usar nuestros espacios para dirigirse a la comunidad y plantear sus propuestas, porque no hay nada mejor que una población informada. En Auténtica Televisión ya estamos listos para Vota Perú 2022. Durante la preventa 2022 realizada en Moyobamba estuvieron las diversas figuras regionales del canal Auténtica TV y ahí se resaltó que un elemento clave que deben buscar los medios para el 2022, un año eminentemente electoral, es tener a la mano la noticia oficial y por ello la unión con JNTV servirá para combatir las noticias falsas. Va a ser seguramente un año lleno de noticias falsas. Las elecciones siempre han sido cuna de noticias falsas, de informaciones que no se ajustan necesariamente a la verdad. Y distinguir de qué información es oficial y de qué información es falsa es a veces muy complicado. Auténtica TV se preocupa realmente, y desde aquí les doy mi palabra de que así seguirá siendo, en que seamos una fuente confiable de noticias, en que la gente vea una noticia a través de Auténtica Televisión y que no dude de que eso realmente ha ocurrido.
En el cierre de la preventa de Auténtica TV se invitó a los ciudadanos a ver los contenidos de esta televisora para el 2022 y donde los programas electorales del canal JNTV serán una de sus propuestas más importantes. Más de 50 ex candidatos de las elecciones regionales y municipales del año 2018 serán sancionados por no presentar información financiera de los ingresos y gastos efectuados en sus campañas electorales, informó la OMPE. Mediante resolución publicada en el diario El Peruano, la OMPE informó que ex candidatos de las elecciones regionales y municipales del 2018 serán sancionados por no presentar información financiera de aportaciones, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral. El pronunciamiento de la OMPE se aplicará a un total de 51 ex candidatos en un ejercicio de su función de control y verificación de la actividad económico-financiera. La sanción impuesta, según precisa la resolución, va entre los 7.5 a 10 UIT, es decir, de 33.000 a 44.000 soles respectivamente. En cada uno de los casos se concluye el igual número de procedimientos administrativos sancionadores en contra de los ex candidatos a las alcaldías provinciales y distritales. La resolución de la OMPE se encuentra disponible en el portal institucional www.ompe.gov.pe. Por otro lado, el abogado de Secretaría General de JNE, Jorge Valdivia, recordó que cada hito del cronograma electoral de los próximos comicios es concluyente, es decir, concluida una etapa, no se podrá retroceder. El abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, señaló que los plazos del cronograma electoral aprobado para las próximas elecciones regionales y municipales 2022 contienen distintos hitos que son concluyentes e improrrogables. Como usted sabe, el proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos que precluyen. Esto quiere decir que tienen un inicio y un final, y por eso se caracteriza por sus etapas marcadas y plazos perentorios improrrogables. Asimismo, el especialista indicó que las elecciones subnacionales constituyen un proceso electoral de calendario fijo. Bueno, el principio de preclusión se debe a que en las fechas señaladas precluye las etapas y ya no se puede retrotraerse a una etapa anterior, ya se precluye, ahí termina. Es un inicio, se marca el hito inicio y el final. También resaltó que los jurados electorales especiales deben resolver hasta el 18 de agosto en primera instancia los casos de tacha y exclusión de candidaturas, ya que la normativa establece que tales causas deben quedar resueltas definitivamente por el Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de una entrevista. Ahora conversamos con Alexandra Marayano y es asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado un nuevo reglamento para el desarrollo de las audiencias públicas. ¿De qué trata este? Sí, como tú lo mencionas, el Pleno del Jurado de Elecciones ha emitido una serie de reglamentos para que sean aplicados tanto en el proceso electoral que viene el próximo año, sino también para los procesos no electorales. Uno de estos proyectos que ha sido publicado el 17 de diciembre del 2021, hace unos pocos días, exactamente el día viernes, es la resolución 939, que contempla el reglamento de las audiencias públicas, ¿no? Que es una actualización de reglamento que ya teníamos en el año 2018. Sin embargo, teniendo en cuenta la actualidad en que nos encontramos, la emergencia sanitaria, aquí ya en este reglamento, en esta resolución 939, se establece de manera ya clara y precisa la realización de audiencias públicas virtuales, que es lo que hemos venido haciendo debido a la emergencia sanitaria, repito, que ha estado viviendo no solamente el país, sino el mundo en general, ¿no? Entonces, este es un reglamento que establece este tipo de audiencias que se pueden dar, la audiencia virtual y las audiencias físicas, las audiencias presenciales, y también una serie de requisitos que tienen que cumplir las partes procesales para poder acreditarse estas audiencias públicas. Claro. Anteriormente, para las elecciones generales se han dado ya audiencias virtuales. ¿No se contaba todavía con un reglamento? ¿Cómo se manejaba esta situación?
Sí, lo que sucede es que en la resolución 90 del 2018, que fue obviamente antes de las elecciones generales que acabamos de tener y también antes de la pandemia, se establecía las audiencias públicas presenciales porque era lo que teníamos en ese momento, obviamente, ¿no? En el año 2020, ya a raíz de la pandemia, se incorporó una disposición final en donde se permitía la realización de audiencias virtuales, ¿no? Precisamente por la nueva realidad en que nos encontrábamos. Por eso es que a partir del 2020, a partir de la emergencia sanitaria, se han realizado las audiencias virtuales que son transmitidas no solamente por el canal del jurado, sino también por Facebook y también por YouTube, ¿no? Entonces, en esta ocasión ya se establece, por así decirlo, vamos a formalizar lo que ya veníamos realizando, precisamente para cuidar a las partes procesales y evitar este tema del contagio, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los otros detalles o especificaciones que tiene este nuevo reglamento? ¿Cuáles serían las novedades, básicamente? Sí, bueno, aparte del que ya hemos mencionado, que es las modalidades de audiencia pública que tenemos, que es la audiencia pública virtual y las audiencias públicas presenciales, se reitera, y eso es importante que también el público tenga conocimiento, que hay una diferencia entre las audiencias que están relacionadas con procesos electorales y aquellas audiencias que están relacionadas con procesos no electorales, como el caso de vacancias o suspensiones de autoridades municipales y regionales, ¿no? En el caso de las audiencias públicas en el marco de un proceso electoral, como siempre ha sucedido, pero es importante reafirmarlo, las audiencias pueden realizarse en cualquier día de la semana, sábados, domingos o feriados, precisamente por la característica que tienen los procesos electorales, ¿no? Los plazos perentorios y las etapas preclusivas. Y en los procesos, en los expedientes o en las audiencias de expedientes vinculados a procesos no electorales se pueden realizar solamente en día y hora hábil, ¿no? Un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta es que las partes procesales tienen que tener una casilla electrónica y precisamente el jurado también ha emitido un reglamento de casilla electrónica que es la resolución 929, que ha sido publicada también en el mes de diciembre, el 5 de diciembre, donde establece la obligación de las partes procesales de contar con una casilla electrónica. ¿Y por qué es importante la casilla electrónica? Porque ahí, en esa casilla electrónica, se va a notificar la fecha y hora de la audiencia pública. Eso es sumamente importante. Si no tienen una casilla electrónica, se va a entender que la publicación realizada en el portal institucional es válida. Por eso la importancia de que todas las partes procesales cuenten con una casilla electrónica. Perfecto. Otro punto importante que me gustaría, si me permites, Paloma, precisar, es que una vez que ya se notifica esta fecha para la audiencia pública, las partes procesales tienen que acreditar sus abogados, ¿no? Tiene que haber un escrito de apersonamiento, de designación de abogados, que debe estar firmada por las partes procesales y que debe ser presentada ya sea de manera física o virtual al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Obviamente con la condición de que este abogado se encuentre habilitado para el ejercicio de la profesión, ¿no? Hay veces en que no podemos constatarlo por las páginas web de los colegios profesionales respectivos. Para ese caso sí tienen que acreditar la habilidad correspondiente, ¿no? Y un tema importante es que en este escrito de apelación las partes están obligadas a señalar un correo electrónico, porque precisamente en ese correo electrónico se les va a remitir los accesos a la plataforma digital de la audiencia pública. Un número de celular, en caso obviamente la tecnología a veces suele fallar y podamos comunicarnos de manera excepcional con el abogado y resolver algún problema técnico que se presente, ¿no? Pero es de entera responsabilidad de las partes procesales y abogados cumplir con estas indicaciones, ¿no? Por eso la importancia de que la ciudadanía en general, las organizaciones políticas tomen conocimiento del contenido de estos reglamentos. Claro. ¿Cuáles son las audiencias que son públicas? En realidad todas son en el caso de los procesos electorales y también de los temas que tiene que decidir el Jurado Nacional de Elecciones en caso a los gobiernos subnacionales. ¿Absolutamente todas? Sí, hay que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones
tiene ciertas competencias que le son atribuidas constitucionalmente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de vacancias y suspensiones de autoridades regionales y municipales, nosotros conocemos vía apelación esos procedimientos. Obviamente que ese recurso de apelación tiene que ser calificado y si cumple con los requisitos, está expedito para programarse audiencia pública, inmediatamente se notifica a las partes procesales y es la audiencia pública que podemos ver, como dije, a través de los medios que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de los procesos electorales, hay sí audiencias públicas relacionadas, por ejemplo, con la inscripción de candidatos, y para eso también hay reglamentos que se han emitido para ese tema. Inscripción de candidatos, tanto municipales como de fórmulas y listas en el caso de regionales, y ahí se establecen cuando el jurado resuelve previa audiencia pública, ¿no? En el tema de inscripción, en el tema de taches, en el tema de actas observadas, en el tema de nulidades, ¿no? Entonces hay aspectos dentro del marco de un proceso electoral que cuando el recurso de apelación cumple con todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, que es aplicado supletoriamente, encuentra expedito para que se pueda programar una audiencia pública, ¿no? Claro, listo. La deliberación de cada uno de los casos, ¿esto sí no se realiza de manera pública? No, es una deliberación que se hace de manera reservada, donde los miembros del colegiado emiten, luego de escuchar a las partes procesales, que tienen un tiempo determinado, que también se establece en el reglamento. Recordemos que en el caso de las audiencias públicas en el marco de un proceso electoral, son 3 minutos con los que cuentan las partes procesales para emitir su informe oral, y en el caso de procesos que no están relacionados con procesos electorales son de 5 minutos, ¿no? Luego de escuchar a las partes, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones se reúnen de manera reservada. Si ustedes han podido escuchar luego de las audiencias públicas, el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones da por concluida la audiencia y establece y señala que ya de manera privada, de forma reservada, se procederá a la votación de estos expedientes, ¿no? Listo. En todo caso, ya de esta manera se van preparando con miras a las elecciones regionales y municipales respecto a la cantidad de expedientes que ustedes esperan recibir. Así es. Como es un proceso macro, elecciones regionales y municipales, donde se presenta una serie de candidatos, una cantidad importante de candidatos, porque recordemos que no solamente son cabezas de lista, sino también regidores y consejeros regionales. El Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de las competencias que le han sido asignadas constitucionalmente, ha emitido un número importante de reglamentos que ya han sido publicados en el Diario Oficial El Peruano. Uno de ellos es el que estábamos comentando, el reglamento de audiencias públicas, pero también hay otros, como el de casilla electrónica, incluso inscripción de listas de candidatos, de fórmulas, el cronograma del proceso electoral, el cronograma de elecciones internas. Entonces, ya hay una serie de reglas que tienen que ser puestas en conocimiento a la ciudadanía en general, ¿no? Y a las organizaciones políticas que van a participar en el próximo proceso electoral. A comparación de las elecciones generales, ¿la carga será superior en todo caso? Así es, sí, claro que sí, porque recordemos que en el proceso de elecciones generales hemos tenido candidatos a la presidencia, que han sido 11, me parece, un poquito más, pero que en realidad el trabajo es arduo, obviamente, por la exigencia que demanda esta clase de procesos electorales, pero en un marco de un proceso de elecciones regionales y municipales, acordemos que es a nivel nacional, ¿no? Que tenemos candidatos distritales, provinciales, regionales, y que se da a lo largo de nuestro territorio nacional. Entonces van a haber un aproximado de más de 100.000 candidatos posiblemente, ¿no? Acordémonos también que desde el 2018 a la actualidad se han creado nuevos distritos, entonces eso también implica que tengamos también mayor cantidad de candidatos en aquellos distritos creados recientemente, ¿no? Bien, listo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. A usted, muchas gracias, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros hemos tenido una entrevista sobre este nuevo reglamento para el desarrollo de audiencias públicas que ha sido emitido por el Jurado Nacional de Elecciones recientemente. Hacemos una pausa, volvemos. Vanessa Castillo del RENIEC nos informa a continuación las informaciones más resaltantes del ente registral en todo el país. Veamos.
Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. Testimonio de coordinador de RENIEC sobre viajes a comunidades alejadas del país para documentar a compatriotas. Adultos mayores de Casa Hogar Municipal en Quillabamba reciben DNI por primera vez. Campaña para trámite de DNI a ciudadanos que no cuentan con carnet de vacunación contra la COVID-19. Uno de los colaboradores de Drías es Samuel Chupe Medina, coordinador regional de Tarapoto. Él también ha hecho trabajo de campo alrededor de la selva peruana. Hay un caso que Samuel recuerda con mucha emoción, el de un anciano de 99 años del distrito de Cuñumbuqui, en la provincia de Lamas, departamento de San Martín. Fue muy conmovedor, ¿no? Porque después de 99 años, aquel ciudadano haber obtenido su DNI, fue un logro para él muy importante en su vida, ¿no? Y para nosotros también fue muy emocionante, porque estar tan cerca de la ciudad, ¿no? Y a veces uno piensa de que la pobreza está en la zona rural, lejos de la ciudad, ¿no? En el campo, pero no, existe pobreza en cualquier parte del país, en todos lados, y tan cerca de la ciudad, conocer una experiencia así tan lamentable, ¿no? Te emociona y a la vez te llena de orgullo, ¿no? Porque como trabajador de una institución tan importante como el RENIEC, nosotros llevamos el nombre de nuestra institución y hacemos quedar bien también a la institución. Muchos ciudadanos de avanzada edad no cuentan con documentación por descuido de parte de sus familiares, y hacer el trámite es tan satisfactorio para ellos como para el RENIEC. Por supuesto, nosotros nos apersonamos a la entrega del DNI, igualmente coordinamos con la Municipalidad de Cuñumbuque para que a través del ULE, que es la unidad de empadronamiento local, le puedan empadronar para que él pueda tener su beneficio en lo que es el pensión 65, ¿no? Fue muy gratificante. El señor ya no nos escuchaba, ya no nos percibía muy bien, ¿no? Ya había perdido la visión, pero igual se sintió la emoción, ¿no? De parte del anciano. Samuel también nos contó sobre su experiencia como trabajador del RENIEC. El ausentarse de casa para realizar esta labor social es satisfactorio en el ámbito profesional, pero es también duro en lo personal. Definitivamente abandonar el hogar, abandonar la familia por el tema de trabajo es sacrificado. Es sacrificado, yo creo que nada es compensable con tener a tu familia cerca, ¿no? Pero nosotros justamente estamos formados para hacer esta labor, ¿no? Hacemos labor social. Tenemos que demostrar que tenemos vocación de servicio, ¿no? Yo soy de esas personas que considero de que un trabajador o un personal que trabaja en Grías, si no tiene vocación de servicio, no tiene sensibilidad social, no tiene por qué estar en Grías. Siempre las constantes reuniones que tenemos con el personal, trato de hacer este tipo de charlas, ¿no? Sensibilizar al personal, ¿no? Entonces cuesta dejar a la familia, ¿no? Porque no solamente es de repente disponer del personal, sino también tú tienes que vivirlo en carne, lo que pasan los demás. El 17 de diciembre, en la sede de la convención en Quillabamba, se hizo entrega del documento de identidad a adultos mayores de la Casa Hogar Municipal, 7 ancianitos que estaban en estado de abandono y que por lo tanto no contaban con documentación. Muy bien, el siguiente, a ver si nos dan el nombre del siguiente. El trámite se realizó hace unos meses. Personal de RENIEC se apersonó para sacarles las fotos respectivas, tomar sus huellas digitales y averiguar algunos datos que ellos ignoraban por su avanzada edad. Ahora por fin estos ciudadanos tienen en manos sus documentos de identidad. De esta manera podrán recibir una atención médica oportuna y otros beneficios que brinda el Estado. El alcalde de la Municipalidad Provincial de la Convención, Hernán de la Torre Dueñas, enfatizó en el arduo trabajo realizado. En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a RENIEC por todo el apoyo que nos ha dado a nombre de nuestra municipalidad, y también a la licenciada responsable de esta casa hogar, por haber hecho todas las gestiones para que nuestros abuelitos y abuelitas tengan su DNI. Es muy importante
para hacer cualquier gestión ante las entidades del Estado, sobre todo para mantener esta casa hogar municipal. El coordinador regional de RENIEC, Edi Flores, nos graficó con palabras la alegría de estos ciudadanos de la tercera edad al recibir sus documentos de identidad. La emoción fue muy grande debido a que después de muchos años por fin los abuelitos y abuelitas obtenían el DNI. Inclusive por la alegría se pusieron a danzar e inclusive a llorar en algunos casos. Los adultos mayores, felices por contar con sus documentos de identidad, terminaron esta ceremonia con un baile típico de su ciudad. El 20 de diciembre, en la Plaza Zarumilla del distrito de Juliaca, RENIEC realizó una campaña descentralizada para tramitar DNI de ciudadanos que aún no cuentan con carné de vacunación contra la COVID-19. En esta plaza, al aire libre, se implementó un espacio para que RENIEC pueda atender a los ciudadanos de esta localidad. Asimismo, la atención también fue para menores de edad. Gloria Chambi Quispe, administradora de la agencia San Román, nos explicó sobre la finalidad de estas campañas de atención y los servicios brindados. Es por tal motivo que se saca esta campaña para que los usuarios, hay muchos usuarios que están con una dosis, hay muchos usuarios que no se van a vacunar. Para esas personas se ha hecho esta campaña ya que se está atendiendo en un campo abierto en el horario de 8:30 a 4:45 de la tarde, ya sean trámites de mayores de edad y menores de edad, lo que son rectificación de datos, duplicados, cambios de domicilios y caducidad. Los trámites que se pueden realizar son rectificación de datos, duplicado de DNI, cambio de domicilio, cambio de estado civil, caducidad, entre otros. Habrá otra fecha para esta campaña que será el próximo lunes 27 de diciembre, también en el horario de atención de 8:30 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde en horario de corrido. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y la presidenta del Poder Judicial pone en marcha oralidad en procesos civiles en Piura, una herramienta que permitirá dar mayor celeridad a los juicios. Con gran expectativa, la Corte Superior de Piura inició la implementación de la oralidad en los órganos jurisdiccionales de la especialidad civil, lo cual permitirá que los juicios sean más rápidos e inmediatos. El acto inaugural fue presidido por la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, quien destacó que con esta implementación, la ciudadanía podrá ser testigo de una justicia más célere y eficiente. El compromiso que asumimos de mejorar nuestro servicio hacia el usuario judicial muestra que es posible impartir justicia oralmente y resolver los conflictos de manera célere y eficiente. La autoridad judicial agregó que con la puesta en marcha del sistema de la oralidad, el Poder Judicial confirma su compromiso de transformar y modernizar el servicio de justicia para recuperar la confianza ciudadana. Hay un gran compromiso el día de hoy en ustedes, jueces superiores y especializados, que firmaron ese compromiso y apostaron por este modelo. Estoy segura que no van a defraudar las expectativas ciudadanas. Asimismo, hizo un llamado a los jueces, juezas y al personal para acudir de manera presencial a sus centros de labores, porque así demuestran su compromiso institucional de impartir el servicio de justicia. En el Poder Judicial asumimos el compromiso de transformar y modernizar nuestro servicio para recuperar esa credibilidad ciudadana. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy nos encontramos con Rafael Jerez, él es investigador del Observatorio de Reforma Política en América Latina y hablaremos sobre el caudillismo y el poder familiar en América Latina. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Paloma, un placer estar contigo y hablando sobre todo un tema tan interesante que lastimosamente creo que no se ha debatido tanto en el continente justo por
que cada país tiene su contexto político, pero hay algunas tendencias que se van dando y creo que es oportuno comenzar a debatirlas, ¿no? Listo. Hablemos y definamos en primer momento qué significa el caudillismo en la política. Bueno, en pocas palabras y en términos sencillos, digamos que es la concentración del liderazgo y sobre todo la toma de decisiones en una persona, ya sea en una organización política, en un partido político, y también en cómo esto se traslada al ejercicio de la función pública, ¿no? Ya cuando asumen un cargo, por ejemplo, como la presidencia de la República, y también podríamos hablar de presidencias de congresos nacionales, que son usualmente los dos cargos políticos de mayor relevancia en un país. Entonces, cuando se produce esa excesiva concentración de poder, pues ahí creo que estaríamos hablando de un caudillismo y todo lo que eso conlleva, ¿no? La idealización de la figura del caudillo, que se concibe como la persona en la que se deposita la confianza del soberano y quien también puede llevar a cabo todas las políticas para resolver los problemas de los ciudadanos. Ahora si hablamos un poco del caudillismo y el poder familiar, en América Latina podemos encontrar algunos ejemplos de este tipo de situación, en qué países y por qué básicamente se genera esta situación. Bueno, ahora mismo de hecho lo encontramos en muchos países. Por ejemplo, en Nicaragua vemos al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo. En Uruguay tenemos al presidente Luis Lacalle, que recordemos que su padre fue también presidente del Uruguay. En Argentina también los Kirchner, en Brasil los Bolsonaro, en Perú los Fujimori, en El Salvador los Bukele y en Honduras los Zelaya, ¿no? Entonces, realmente es algo que está presente ahora mismo en la mayoría de democracias de América Latina. Y hay muchos motivos el por qué se produce. Por una parte, creo que es importante tener en cuenta el afianzamiento de la figura del caudillo, ¿no? Es decir, quién es la primera persona de ese entorno familiar que se posiciona en el espectro político de un país y cómo a partir de esa figura entonces se abre la puerta para que más personas dentro de ese vínculo de parentesco entren y puedan acaparar esos espacios políticos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, recordemos que las democracias en América Latina, sobre todo los partidos políticos, han debilitado la confianza que reciben de los ciudadanos. Entonces, esto conduce a que los partidos tengan primero que sobrevivir, conservar su militancia y tener posibilidades reales de acceder al poder. Entonces, muchas veces los relevos generacionales cuesta que se produzcan justamente porque permanecen en la toma de decisiones al más alto nivel caudillos o liderazgos que tienen mucho tiempo. Entonces, claro, tratar de generalizar una figura política nueva en países con censos poblacionales muy disímiles es difícil. Y ahí es donde es más sencillo a veces abrir la puerta a un nombre que es familiar y que de alguna manera recoge el legado del caudillo, y obviamente eso también es como para los ciudadanos es una manera de darle continuidad a esas aspiraciones que habían depositado en un caudillo de esa misma familia, ¿no? Claro, ¿usted considera que esta tendencia continuará en Latinoamérica? Sin duda continuará, pero creo que lo podemos poner la continuidad de este fenómeno se puede poner en contraposición a el apoyo que la democracia recibe en distintos países y cómo esto tiene un efecto no solo en esos liderazgos, sino en las organizaciones políticas que promueven esos liderazgos, ¿no? Porque una cosa es que el partido político como tal le dé la plataforma a esas figuras que vienen de la misma familia de un caudillo, pero también otra es que la ciudadanía o el soberano, en la medida en que el tiempo transcurre y vemos que de alguna manera las democracias se van debilitando, entonces que sigan dándole esa confianza. Yo creo que sí, en algunos países se va a seguir dando, en otros creo que no. No podría ser una generalización de si va a seguir funcionando en América Latina, pero sin duda que va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces hay que hacer el contraste entre el hecho de que seguirá ocurriendo porque son figuras que ya son altamente conocidas por los ciudadanos, familias que son conocidas,
pero de eso a que funcione el modelo, creo que va a depender del contexto político particular de cada país. Y para terminar, le doy un ejemplo claro. En el informe Latinobarómetro que salió este año sobre el apoyo a la democracia, Uruguay, que como ya dije, Luis Lacalle, pues también de alguna manera asume el legado de su padre y se convierte en presidente. En Uruguay es el país que más apoyo hay a la democracia en América Latina, y al último lugar de la lista está Honduras, con el país con menos apoyo en la democracia, pero que también ahora mismo asumirá la presidencia en un mes, Xiomara Castro, después de haber sido primera dama de la nación, y que también asumirá un cargo en el Congreso Nacional su hija y su cuñado. Entonces, creo que depende mucho también del contexto político de cada país y de otros factores que contribuyan a que, indistintamente si es el caudillo o su familia, pero que el sistema siga funcionando. Qué bueno que menciona el caso de Honduras, porque es un espacio interesante para analizar específicamente, porque en Honduras se ve bastante discriminación, violencia contra las mujeres. ¿Cómo se explica que haya ganado una mujer? Bueno, fueron muchos factores. Primero, como usted bien menciona, es un país que históricamente se ha discriminado la participación y representación política de las mujeres. De hecho, incluso con la elección de Xiomara Castro, el Congreso Nacional, la integración del Congreso sigue estando la representación de las mujeres por mucho menos del 50%, ¿no? Pero la elección de Xiomara Castro como tal, primero se justifica porque el partido contra el que ella compitió es el partido que actualmente está en el poder, lleva 12 años consecutivos en el poder, 3 periodos presidenciales, y eso obviamente implica un desgaste, ¿no?, de esta organización política, sumado a los cuestionamientos del presidente de la República por sus vínculos con el narcotráfico y también el deterioro de la democracia. Entonces, Xiomara Castro construyó un liderazgo, porque esta fue la tercera vez que ella participó a nivel presidencial, y eso le permitió construir, digamos, de cierta manera, una candidatura con nombre propio, ¿no? Es decir, no tanto como la ex primera dama, esposa de Manuel Zelaya, sino como Xiomara Castro, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación. Y para esta fecha, el hecho de que ya hubo un desgaste fuerte del Partido Nacional, el partido en el poder, y de que Salvador Nasralla, el otro candidato opositor con posibilidades reales de ganar, se unió a Xiomara Castro, entonces eso impulsó su liderazgo. Y hay que decir, también ser muy sinceros, que ella no despierta los anticuerpos que su esposo sí despierta todavía en la sociedad hondureña, ¿no? Entonces, creo que todos estos factores se conglomeraron alrededor de ella y le permitió ser electa como, de hecho, la candidatura con más votos en la historia de Honduras. Entonces, eso demuestra que despierta a ella mucha esperanza, muchas expectativas, habrá que ver si las cumple, pero creo que es sano para el país que una mujer asuma la presidencia de la República, sin duda alguna. Bien, listo. Ahora, si podemos analizar un poco el caso peruano. En el Perú también existe este caudillismo, incluso estamos hablando de familias que han permanecido en el poder, si bien en el Ejecutivo en cierto tiempo, posteriormente en el Congreso de la República, y básicamente hay partidos que tienen esta situación. ¿Cómo observa usted el caso peruano? Bueno, en Perú lo que pasa también es que la inestabilidad política es parte de la misma estabilidad del sistema, ¿no? Es decir, no hay realmente continuidad en el ejercicio del poder y se ha visto por todos los relevos presidenciales que ha habido, o por lo menos al más alto nivel político. Entonces esto hace que las interacciones entre los partidos políticos sean más frecuentes y aquí es donde vuelve lo que mencioné al inicio, ¿no? Es decir, cómo lograr que figuras relevantes o nombres se mantengan tanto tiempo en el debate político. Y creo que el nombre, por ejemplo, Fujimori, es algo que está presente en el Perú por lo menos las últimas 2-3 décadas, y por mucha controversia que los rodee, porque también esto es importante decirlo, todos los caudillos generan controversia y también su entorno familiar, pero no cabe duda que generan simpatía para un sector de la población. Entonces, en la medida que se fragmenta el sistema de partidos, y sobre todo cuando hay inestabilidad, eso permite que el sector que todavía apoya al caudillo o a su entorno familiar les permita seguir siendo relevantes
en un sistema democrático. Y creo que el caso de Perú es ese. Y de hecho, por ejemplo, la elección de Pedro Castillo, desde que fue electo hasta ahora, vemos cómo su popularidad ha bajado, ¿no? La aprobación social. Y esto es justamente un reflejo de la misma inestabilidad, pero de cómo, aunque fue electo en una elección bastante controvertida, las expectativas eran inmediatas sobre su figura. Y lo mismo pasaría si Keiko Fujimori hubiese estado en el poder. Y creo que cuando suceden ese tipo de cosas, que figuras de esta naturaleza, como los Fujimori, permanecen tanto tiempo con posibilidades reales de acceder al poder, no solamente nos tenemos que cuestionar como ciudadanos de América Latina el hecho de que estas personas sigan ahí, sino también el concepto que los ciudadanos tienen del funcionario público que desean que ejerzan estos cargos, ¿no? Porque al final son estas bases partidarias las que les permiten estar ahí. Entonces, cuando tienen cuestionamientos importantes en temas de corrupción. Entonces, creo que eso también da cuenta de que se trata de algo que es parte de la cultura política de nuestros países, y cambiar la cultura política pues requiere mucho tiempo también. Por supuesto. Listo. Muchísimas gracias, señor Jerez, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted, que nos explique cómo funciona esto del caudillismo en Latinoamérica y también revisar algunos de los ejemplos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un placer haber conversado, y siempre pues será un gusto hacerlo en el futuro. Perfecto, hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. La Junta Nacional de Justicia ha abierto 55 plazas en el Poder Judicial y 25 en el Ministerio Público para aquellos jueces y fiscales titulares que busquen ascender a una plaza inmediatamente superior. Entre los principales requisitos está haber aprobado los cursos de la Academia de la Magistratura. La Junta Nacional de Justicia abre plazas para magistrados que busquen ascender. En la convocatoria se detallan 25 vacantes para jueces superiores y 30 para jueces especializados, 3 vacantes para fiscales superiores y 22 para fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales. Para postular a juez superior se requiere ser mayor de 35 años y haber sido juez especializado o mixto o fiscal del mismo nivel durante 5 años. En cambio, para postular a juez especializado se debe ser mayor de 30 años y haber sido juez de paz letrado por al menos 4 años. Por su lado, los postulantes a fiscal superior también tendrán que ser mayores de 35 años y haber ejercido como fiscal provincial titular o fiscal adjunto superior titular por un mínimo de 5 años, mientras que los aspirantes a fiscales provinciales deberán haber sido fiscales adjuntos provinciales por 4 años. Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de enero del 2022. Los postulantes ganadores juramentarían en julio de ese mismo año. Y en Trujillo las autoridades continúan haciendo campañas para combatir la anemia infantil. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. A raíz de la pandemia, en el distrito de El Porvenir buscaron reforzar la salud de los moradores mediante campañas médicas. Según indicó la doctora María Calle, hasta el momento son 150 actividades realizadas en los diferentes sectores de esta comuna. El cambio de temperatura, que está lloviendo, hay bastante resfrío, faringitis, ¿no? Que no necesariamente es COVID, pero sí hay por el mismo cambio de temperatura, estamos encontrando eso. Después también problemas abdominales, diarreas, ¿no? Que hay una virosis por ahora, entonces eso es lo que estamos encontrando. Pero tenemos un promedio alrededor de unos 400 niños. Un problema frecuente en este distrito son los altos índices de anemia presentados en niños. Es por ello que las campañas también son enfocadas en este grupo poblacional. Tal es así que este domingo se realizó una de las campañas del 2021 dirigido a niños menores de 11 años del centro poblado Alto Trujillo, quienes fueron evaluados en diversas áreas. Estamos haciendo una campaña médica, ¿no? Aquí justamente con el apoyo también de la microred de salud y también con Farmedic, ahora se ha sumado
para hacer entre todos una campaña mucho más bonita, dirigida a niños menores de 12 años. Hay atención para glucosa, también a los niños se les está sacando la hemoglobina, teniendo en cuenta pues, ¿no? la alta incidencia de anemia. Se está sacando la hemoglobina, hemos traído también oftalmología, donde también son revisados ya sean los niños inclusive, ¿no? que tienen problemas visuales, o también las personas adultas. En esta última campaña también se sumó la empresa privada para lograr beneficiar a un mayor número de pequeños de esta comuna, quienes además de ser atendidos también recibieron presentes por fiestas navideñas. Bien, por su parte, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, instó a la ciudadanía a aplicarse la tercera dosis contra la COVID-19 y así disminuir los riesgos de contagio contra esta enfermedad y sus variantes. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, señaló que la tercera dosis es clave para evitar nuevo contagio masivo y está probado que refuerza las defensas ante una posible infección por COVID-19. Importante la aplicación de la tercera dosis para evitar la fuga inmunológica, que quiere decir tener una mayor protección frente a la variante Omicron, que con la segunda dosis se evita poco la contagiosidad de esta variante, ¿no? Entonces, importante la tercera dosis para disminuir la posibilidad de contagio y para que, por supuesto, en estas fiestas donde va a haber mayor movilización social, tengamos a la población más protegida. Seguimos insistiendo a toda la población en el uso de las 2 mascarillas o una KN95 para poderse proteger y evitar la fuente más rápida de contagio, que es por aerosol, que es a través de la saliva, al conversar, o de las gotitas nasales, ¿no? Esto tenemos que evitarlo. Ceballos lamentó que el porcentaje de personas inmunizadas con las dosis de refuerzo todavía sea muy bajo en el país. Precisó que solo el 35% de la población mayor de 70 años y el 31% de la población mayor de 60 años ya se la aplicó. De las personas que están hospitalizadas, la persona que no está vacunada tiene 10 veces más posibilidades, si se contagia, de terminar hospitalizado en nuestro país y en general en el mundo. Pero además, la persona que no está vacunada tiene 21 veces más posibilidades de fallecer en comparación con una persona que sí está vacunada. La diferencia estadística, y esto no es un comentario, son diferencias sustentadas en evidencia científica, es que el estar vacunado te protege en primer lugar. En segundo lugar, el estar vacunado no significa que no te puedes contagiar. Te protege parcialmente con la variante Omicron, por ejemplo, con la segunda dosis hay una protección de hasta un 35%. Ceballos recordó que las vacunas contra el coronavirus que se aplican en el mundo y también en el Perú evitan la gravedad de la enfermedad o mortalidad. La Organización Mundial de la Salud recomendó no realizar celebraciones masivas por Navidad y Año Nuevo y consideró que el año 2022 será decisivo para terminar con la pandemia. En una rueda de prensa en Ginebra, el director general de la OMS expresó su deseo, señalando que el 2022 debe ser el año en que acabemos con la pandemia. Con la aparición de la variante Omicron detectada en Sudáfrica en noviembre y mucho más contagiosa, algunos países se enfrentan a una quinta ola de COVID-19 y decidieron endurecer las restricciones sanitarias. En esa línea, el jefe de la OMS advirtió de los riesgos de las reuniones familiares durante esta época de fiestas y aseveró que el año que viene la OMS se compromete a hacer todo lo posible para poner fin a la pandemia. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV y también en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora los dejamos con imágenes de hilo.